Alejandro Izaguirre. Alejandro es apellido. Alejandro nombre. Alejandro es nombre. Nombre. Solamente tenés un apellido. Un apellido. Ah, qué bueno. Siempre me gustó el fútbol, ¿no? Mis padres, cuando más o menos a los 9 años se divorciaron. Mi mamá toda la vida trabajó, entonces me quedé a cargo de mi mamá. Tenía como muy sobreprotegido, ¿no? No quería que me pase nada. ¿Y cómo fue que llegó a Costa Rica? ¿Quién lo trajo a usted? ¿Quién lo recomendó? Bueno, a Costa Rica llego porque cuando yo estuve en Cerro Corá, a Cerro Corá fui a jugar a Paraguay una vez, pero después que estuve en Bolivia, volví a Paraguay. Y el técnico era don Guillermo Fariña, que dirigió Liga Deportiva Alajuelense en el año 99. Guillermo Fariña vino a Costa Rica y el representante, como yo no tenía mucha participación en primera división, no jugaba en Unión de Santa Fe, me dijo si me quería venir a Costa Rica. Por supuesto al principio fue de mucha sorpresa, no tenía dimensionado lo que era Costa Rica a nivel futbolístico, lo tenía más como un país de turismo. Entonces bueno, como no jugaba allá y salió la oportunidad y el profe Fariña quería que venga, bueno, tuve la oportunidad y gracias a Dios de llegar a Costa Rica. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, la experiencia... a nivel futbolístico. A nivel futbolístico, primero fue cuando llego al país de expectativa, ¿no? Acá había yo tenía la idea del turismo, entonces acá había un gerente salvadoreño, me fue a recoger al aeropuerto y claro, yo lo que quería era que el avión aterrice y ver la playa. Entonces le pregunté dónde estaba la playa, me dijo no, hay que viajar un poquito para la playa. Yo quería que el avión aterrice y ver la playa, ahí, esa era mi idea de Costa Rica, por el turismo. Me trajo acá al Morera Soto, el estadio por supuesto era gramilla natural y mucho más grande de lo que es ahora tiene las medidas FIFA. Entonces cuando vi el estadio, vi las dimensiones de la gramilla, ya uno se da cuenta que la liga es un equipo muy grande. Entonces fue lo primero que pensé, cuando llegué y vi la cancha tan grande y vi el estadio, dije bueno, la liga es un equipo muy grande. Y ya después que uno se va metiendo, que viene a los entrenamientos y que va viendo, se da cuenta que la gente en Costa Rica vive mucho el fútbol, que es muy futbolera, a la altura de cualquier equipo de Sudamérica. Anécdotas de la liga que usted recuerde, partidos, jugadas, algo que nos quisiera compartir. ¿Qué es lo que recuerda más de esos años de futbolista? Anécdotas, los primeros 20 días que estuve en Costa Rica me quería ir. Esa fue una anécdota porque había problema entre el representante y yo y Fariña. Hubo ahí como un roce, entonces yo me quería ir, en el cual intervino el profesor Fariña y me dijo que bueno, yo ya hacía un tiempo que estaba acá, ya llevaba más de 20, 25 días, que ya no me podía ir porque primero que él me había traído, que yo ya me estaba acoplando a lo que era el equipo y que no estaba bien. Entonces bueno, llegaron a un acuerdo con el representante y tuve la oportunidad de quedarme en Costa Rica. Esa fue la primera anécdota. ¿Qué experiencia uno como futbolista es cuando usted mete un gol y todo el estadio lo corea y lo vitorea al mismo tiempo? ¿Qué significa eso? Yo siempre digo que en el caso mío
tengo que ser un agradecido, ¿no? Y le agradezco a la gente de la liga, a todo lo que me ha dado la liga, a Dios por haber llegado a esta institución, porque la gente siempre me demostró su gran cariño a mí. Entonces había veces que hay partidos que a veces las cosas no salen, pero la gente siempre me disimulaba cosas a mí, o sea, siempre me apoyó. Entonces cuando coreaban mi nombre para que yo entre a la cancha, primero era una gran responsabilidad, porque la gente siempre uno tiene expectativas, y segundo, el plus de que a uno lo están pidiendo para que ingrese. No es lo mismo que lo piden para ingresar a que a uno lo pidan que no ingrese, que digan, uy, miren quién va a entrar. ¿Qué significó jugar en la Liga Deportiva Alajuelense, mi estimado? Y bueno, para mí lo mejor, ¿no? Como quien dice, haber llegado al aeropuerto Juan Santamaría y venir al estadio Morera Soto fue lo mejor que me pasó. Y tuve la oportunidad de ganar 7 títulos, o sea, 5 torneos nacionales, un título de CONCACAF y un título de CONCACAF. Entonces, todas esas cosas yo las valoro mucho. Un entrenador de la liga que recuerde lo haya marcado. Bueno, primero don Guillermo, ¿no? Por haberme traído a la liga, donde compartimos 2 torneos. La liga ganó 2 torneos con don Guillermo Fariña, al cual le estoy muy agradecido, porque si no fuese por él, yo no hubiese llegado a Costa Rica. Después, don Jorge Luis Pinto, cuando llegó, siempre es como un antes y un después de lo que ha hecho don Jorge Luis Pinto en la liga, ¿no? Llegó con mucha disciplina, llegó con muchas ideas de lo que él quería. Por supuesto, todos después lo pudieron ver en la selección de Costa Rica, y bueno, ahora que está dirigiendo otro equipo en Centroamérica. ¿Un jugador? Para mí el mejor jugador que yo he visto a mi llegada a Costa Rica, me han nombrado muchos, pero el mejor jugador que yo he visto es Wilmer López. Yo no he visto un jugador como Wilmer. Estoy hablando de mi llegada a Costa Rica. Por supuesto me hablan de otros jugadores, por ejemplo me hablan de Juan Arnoldo Callazo, de Oscar Ramírez, me hablan de Álvaro Solano, me hablan de un montón de jugadores en el mismo puesto, de Juan José Gámez, que yo no he tenido la oportunidad de verlo. El mejor jugador que yo he visto es Wilmer López. ¿Te sacó el clavo de ir a la playa? Sí. ¿Cuál fue la primera playa? Gracias a Dios me saqué el clavo de ir a la playa, conocí varios lugares. Soy de ir mucho por amistades a Manuel Antonio, que es uno de mis lugares preferidos porque tengo amistades en Manuel Antonio, entonces para mí una playa especial. ¿Un saludo final? Bueno, un saludo principalmente a los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense. Muchas gracias a vos por esta nota, la verdad una nota diferente. Espero que la compartan y que la puedan disfrutar, y que acá todos los que pertenecemos a esta institución siempre vamos a querer lo mejor, desde el primer equipo hasta las escuelas de fútbol, para lo que es esta gran institución como Liga Deportiva Alajuelense.